Mi juego, mis normas, así de simple. Donald Trump ha convertido la política de Estados Unidos en una especie de tira y afloja, de amenazas, de presiones para intentar lograr, pues renegociar o replantear pactos económicos, políticos, diplomáticos a su antojo. Con Irán anunció que rompía, que se salía del pacto nuclear, que imponía las sanciones más duras de toda la historia, pero dice ahora que quiere negociar un nuevo acuerdo a su medida, a su manera, con sus condiciones. De China, Trump ha echado pestes hasta la saciedad. Amenazó con recortes, sanciones y aranceles y ahora se sienta a conversar nuevos pactos comerciales y dice que son un éxito porque los quiere a su manera. Europa ahora ha pasado a convertirse en una amenaza para los intereses económicos estadounidenses cuando siempre ha sido un fiel escudero y aliado. ¿Realmente Donald Trump está imponiendo una nueva manera de hacer política a nivel internacional, la suya propia? ¿Será capaz de sentarse a negociar con Kim Jong-un sin detener los ejercicios conjuntos cerca de Corea del Norte, sin seguir dando su brazo a torcer? ¿Está logrando despistar a todo el mundo, a usted, a mí, logrando tantos éxitos como dice? No lo sé, vamos a analizarlo. ¿Cómo están? Muchos decían que el presidente de Estados Unidos no tenía una hoja de ruta, pero me parece que ya nos estamos dando cuenta de cuál es. Hoy aquí en el Zoom tratamos de descifrarla a nuestra manera. Empezamos. Quien hace la ley, hace la trampa. Lo dice el refrán y el presidente de Estados Unidos lo está cumpliendo a rajatabla. Trump nos deja cada día boquiabiertos a todos, con declaraciones, titulares o a través de Twitter, que ya nos tiene acostumbrados. Estamos asistiendo a un espectáculo en el que él, ante todo, debe ser el protagonista, eso sí. Para mí se ha convertido en una especie, como ven a mi espalda, de trilero, ¿no? Nos enseña dónde está la bolita y cuando creemos que hemos acertado y que va a hacer una cosa, ¡zas!, cambia automáticamente y nos sorprende. Los socios habituales, como los países de la OTAN o de la Unión Europea, están sorprendidos, caen una y otra vez en sus trucos, no saben por dónde va a ir el presidente. Creían que podían confiar en él, sí, pero la realidad es distinta. Aquí siempre gana el América primero. Aquí siempre gana América Grande de nuevo, cueste lo que cueste, y por eso hace lo que quiere, como quiere. Sus ojos ahora, hay que decirlo, están puestos en el continente europeo, algunos de ellos. Se torna ahora Europa como un rival, más que como un amigo. Lo considera alguien a batir y que le está quitando lo que le pertenece. Está sufriendo Trump y están sufriendo los pobres americanos. La Unión Europea ha sido terrible para Estados Unidos en el comercio, ha sido terrible para nuestros trabajadores. Tuvimos el año pasado respecto a la Unión Europea un déficit comercial de 151.000 millones de dólares. Tienen barreras comerciales. Nuestros granjeros no están autorizados, en gran medida, a venderle sus productos. Es muy difícil vender nuestros automóviles a la Unión Europea. Ellos nos pagan un pequeño impuesto mientras que nos cobran un impuesto enorme y ni siquiera quieren ese impuesto. No quieren nuestros automóviles, no quieren nuestro producto. Entonces pueden llamarme lo que quieran. Si yo fuera ellos también me llamaría de muchas formas, pero eso no va a ocurrir más. Le da igual que le insulte, le da igual cómo le llamen, ¿se dan cuenta? Trump no se casa con nadie, no quiere comprometerse con ningún país ni con ningún bloque, solo mira a lo suyo, y si para eso debe dejar en la cuneta o al lado las tradicionales relaciones con Europa, pues lo hace, se dejan, no pasa nada, aunque esto le esté costando, como nos decía él mismo, escuchar algunas lindezas como esta. En cuanto a las últimas decisiones del presidente Trump, alguien podría pensar, con amigos como este, ¿quién necesita enemigos? Pero, francamente, Europa debería estar agradecida al presidente Trump porque gracias a él nos hemos deshecho de todas las ilusiones. Como les decía hace un programa, se ha roto ese matrimonio, pero Europa no es la única que está probando la luna de miel o las mieles de la nueva doctrina de Donald Trump. China siempre ha estado entre ceja y ceja para el magnate y ahora presidente. Trump ha tenido fijación con los chinos, su mercado, el dinero, el dólar, el déficit. Es un hombre de negocios, le gusta el cash, al fin y al cabo es un negociante y también le gusta escuchar aquello de la banca siempre gana. Y para él, la banca debe ser Estados Unidos sí o sí. Y con China estaba perdiendo, como decía, con la Unión Europea, según él, junto con el resto del mundo. Trump anunciaba que había logrado todo un éxito con esto del déficit. Prácticamente lo vendió como si el mercado chino ya estuviera a sus pies, aunque los empresarios de su país y los expertos económicos dicen que nada de eso, que de lo que se trata es de evitar una nueva guerra económica, pero claro, lo tiene que vender de alguna manera, ¿no? Como un buen hombre de negocios. No puedes salir ahí y decirle a tu gente que te han ganado en las negociaciones, y menos los chinos, aunque tengas claras las cifras o no tan claras de los acuerdos comerciales. No quiero entrar en detalles, pero de cualquier forma habrá una reducción de al menos 200.000 millones en la brecha comercial. Se trata de algunas de las áreas que son más fáciles, como la energía o la agricultura, por ejemplo, o en los servicios financieros. Hay toda una lista de cosas en marcha.
Hemos establecido algunos grupos de trabajo, incluidos el grupo de agricultura, de energía y algunos otros grupos. Es posible que algunos ministros del gobierno de Estados Unidos lleven estos grupos a Pekín y se reúnan con nuestros compañeros para tener una conversación más profunda con ellos y tratar de llegar a acuerdos concretos. Algunos hablan de pacto sustancial, otros no saben ni qué es, otros hablan de conversaciones más concretas. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Queremos hablar de esta línea nosotros de Trump, la que intenta imponer, bueno, pues también a nivel económico, ¿no? En este caso hablamos del dinero y para eso pues vamos a hablar inmediatamente con el economista José Ernesto Castillo desde Buenos Aires. Ya saben que estamos en Facebook, también en YouTube. Déjenos los comentarios. José Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, esta política de presión que está intentando imponer Donald Trump, él dice que parece que le está dando éxitos a nivel económico, pero estamos viendo cómo uno de los rivales principales, en este caso que es China, desde luego dice que en lo que se ha sentado y en lo que se ha pactado no es nada de lo que se nos está diciendo desde Estados Unidos, con el tema del déficit, de los mercados y un largo etcétera. China, en esta relación con Estados Unidos, nosotros tenemos que analizarlo primero a partir de qué está pasando en la posición global de los Estados Unidos. Los Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, sigue siendo la potencia imperialista, pero ya hace bastante tiempo que está en decadencia, en una decadencia que se expresa en lo político, en lo militar y también en lo económico. Es cierto que Donald Trump aparece buscando generar una contraofensiva con esto del America First. Ahora, lo que sucede es que funciona como el matón del barrio que dice, tira determinadas amenazas, pero después no tiene sustento con qué sostenerlas. Estados Unidos tiene déficit comercial enorme con casi todas las potencias del mundo, un déficit enorme con la China y además está fuertemente endeudado. De hecho, la China lo financia. Veamos lo que pasó desde el mes de marzo, donde Trump decía: es bueno una guerra comercial y amenazaba con millonadas de aranceles de sanciones, a esto que ha sucedido en la última semana, donde lo que estamos viendo es, podríamos decir, una resolución diplomática donde se dice que Estados Unidos ha ganado, pero no hay en concreto ninguna reducción sustancial del déficit comercial de Estados Unidos con la China. A eso quería llegar. Primero ladra, después parece que negocia un poco por detrás como un buen hombre de negocios, en este caso con 3 asesores que envió a China, pero no hay nada concreto. Ni tan siquiera esos asesores económicos son capaces de concretar la cifra que se hubiera ganado para la reducción de ese déficit. Se ven algunas concesiones de China, como quitar un 15% de los aranceles, ¿no?, como hemos visto, de los vehículos, pero tampoco China importa tantos vehículos ni piezas de vehículos, en este caso de Estados Unidos. Luego, las ganancias no parecen tan sustanciales como dices, sino que se intenta vender algo de cara a la galería, pero no hay nada concreto, palpable, en este caso con China. Sí, recordemos que se estaba hablando de 60.000 millones de dólares de aranceles, o sea, de sanciones hacia el comercio con China. Eso ha desaparecido. Lo único que hay es un planteo de que China va a aumentar las compras de algunos productos que tienen que ver básicamente con el mundo agrícola norteamericano, que por otra parte son productos que la China necesita. O sea, me parece que lo que se está expresando acá con mucha claridad es esto de la bravuconada, una posición, diríamos en términos económicos, mercantilista de Trump, diríamos casi de estar acostumbrado a el negocio de digo una cosa pero después estoy en condiciones de decir algo menor. ¿Qué es lo que se expresa por otra parte en los acuerdos de Trump y en las discusiones de Trump con todas las regiones del mundo? Hablando de las regiones, si miramos a Europa, que siempre ha sido un aliado transatlántico, pues tanto a nivel político, diplomático y, como no, también económico, hay que ver, los ojos de Europa están puestos en Estados Unidos con ese gran intercambio comercial. Europa ha sufrido un revés. Ahora mismo se la está señalando casi como si fuera una amenaza para la economía de Estados Unidos. Esto significa una desestabilización de esas relaciones por ese America First, como dices. A ver, en este momento Europa ha quedado como estaba China en el mes de marzo, ¿no? O sea, ha quedado como la región amenazada. Por supuesto, el hecho de que Estados Unidos haya
pateado, haya tirado abajo el acuerdo nuclear con Irán, va a generar efectos económicos muy fuertes sobre Europa por los intereses que algunos países de Europa, Francia sobre todo, tiene con Irán. Ahora, recordemos, Estados Unidos no tiene espalda para iniciar una guerra económica con Europa. Yo me imagino que en el mediano plazo volvemos a encontrarnos una situación más o menos parecida. La economía norteamericana, que hoy está creciendo, al parecer mejor que la europea, está creciendo artificialmente en base a un estímulo fiscal de muy corto plazo y está generando, por otra parte, una nueva burbuja especulativa en Wall Street que abre riesgos José parecidos Ernesto, a los que sucedieron hace una década. Hablabas del pacto con Irán, sin duda alguna este puede ser bueno, pues uno de los puntos clave en las relaciones de Estados Unidos con distintos aliados. Yo no sé si esto significa que Trump va a seguir cumpliendo la política de esa de perro ladrador, poco mordedor, o si realmente Europa va a sentir esas sanciones finalmente si no se negocia a su manera, como dice Trump, un nuevo pacto con Irán, o qué es lo que va a suceder, porque ha dicho que van a ser las sanciones mayores de toda la historia y esto afectará a terceros, a empresas, a bancos. Brevemente, por favor. Si lo comparamos con lo que ha sucedido con China, yo no creo que esté Estados Unidos en condiciones, creo que Trump está en condiciones de llevar a fondo sus amenazas. Por supuesto, al lado de esto tenemos las aventuras político-militares como las que hemos visto con la embajada en Jerusalén o el propio patear el pacto con Irán, que abren ciertas cajas de Pandora ya en el terreno político-militar. Pero en el terreno económico no creo que Estados Unidos esté en condiciones de seguir a fondo las amenazas. Veo un escenario más parecido al de la China. Ajá, me gustaría preguntarte por un último bloque. También Donald Trump mira a sus vecinos del norte. Estamos hablando de México, estamos hablando de Canadá. Hay unas elecciones ahora intermedias, podemos decir así, en la que quizá Trump quería acelerar el proceso de este tratado de comercio con sus vecinos, pero no le ha salido bien. Todo esto va mucho más lento de lo que él establecía. ¿Podría intentar forzar ese acuerdo de nuevo? ¿Crees que se pueda dar con esos socios o no? El Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, Trump siempre lo ha llamado el peor tratado comercial para los Estados Unidos. Evidentemente tiene déficit comercial con los dos. Con México ha priorizado una relación muy mala, la relación de construyamos el muro, la relación de poner por encima de todo la discusión de las migraciones. La verdad es que, de nuevo, Estados Unidos no puede patear simplemente el tablero en este caso. Hay 50.000 puestos de trabajo norteamericanos que dependen de las maquilas mexicanas. Por lo tanto, habrá un apriete hacia México y Canadá, seguro, porque es el estilo Trump, obviamente más fuerte sobre México, probablemente después de la elección presidencial, porque si ya tiene problemas con el actual presidente mexicano, con un presidente que tendría más grados de autonomía con Estados Unidos, se avisó un horizonte más complicado, pero no veo a Estados Unidos teniendo espaldas para poder simplemente romper el tratado de comercio con Canadá y México, que por otra parte ya tiene más de 25 años. José Ernesto, para terminar, estamos viendo, ¿tú crees que esta política de apretar que está utilizando Trump, tanto a nivel económico como también a nivel político, está rompiendo un poco las bases de los tratados internacionales? Ahora mismo bloques como Europa, países como China, también Rusia, lo estamos viendo con la OIEA, ¿no? E incluso Naciones Unidas está viendo cómo Donald Trump es capaz de romper con todo esto por América primero, pero después parece que concede cosas para que se regulen según él quiere. Es un poco traer la supremacía, ¿no? Diciendo, es mi mundo, son mis reglas, es mi juego y es a mi manera, como estaba diciendo yo al principio del programa. El problema es que el diagnóstico de Trump, el planteo de política de Trump atrasa 40 años. En este momento Estados Unidos ya no es
esa potencia hegemónica en lo político, en lo económico y lo militar que era, por ejemplo, en 1990, en 1991. Entonces, hay un intento de recuperar ese lugar, pero ni por productividad de su industria, ni por cómo le ha ido en sus últimas aventuras militares, pensemos Irak, pensemos Afganistán, ni cómo le ha ido en estas negociaciones políticas, parecería que lo estuviera logrando. Pues, José es el Ernesto, intento de Trump, pero yo pienso que difícilmente puede hacerlo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos poder volver a contar contigo. Ha sido, la verdad, un placer poder conversar. Veremos qué es lo que sucede con estas políticas de Trump. Porque el presidente de Estados Unidos en algunas cosas puede parecer, como decíamos, que va de farol, pero en otras parece que va en serio. Quizás es la forma de actuar, ¿no? La que decíamos, meter miedo para luego poder negociar las condiciones a su manera. Y en algunas cosas le está funcionando a la perfección, pero en otras podría darse de bruces con su propia medicina. Europa, se lo comentaba nuestro invitado, está firme, por ejemplo, ahora en mantenerse en ese plan de acción conjunta. Se lo ha prometido a Irán, pero escuchando a Pompeo, ¿va a ser capaz Europa de resistir las eventuales embestidas de las multas, de las sanciones estadounidenses? El pinchazo de las sanciones será doloroso si el régimen no cambia su curso, renunciando al camino inaceptable e improductivo que ha elegido, para tomar el curso que incorpore a Irán a la comunidad internacional. Efectivamente, estas serán las sanciones más fuertes de la historia. No es de ninguna manera aceptable que un hombre que ha estado trabajando en un centro de espionaje durante años y que ahora se ha convertido en secretario de Estado comience a decirle a Irán y a otros países qué hacer. Eso es ridículo. ¿Quién es usted para decidir por Irán y por el mundo? El discurso del secretario Pompeo no ha demostrado cómo el abandono del Plan de Acción Integral Conjunto ha hecho o hará que la región sea más segura frente a la amenaza de proliferación nuclear, o cómo nos coloca en una mejor posición para influir en la conducta de Irán en áreas fuera del ámbito del Plan de Acción Integral Conjunto. Bueno, habrá que ver cuál es ese nivel tan alto, el más alto de la historia de las sanciones, que al fin y al cabo solo intentan, desde mi punto de vista, conseguir una cosa, que es cambiar el régimen de Irán. Quizás se lo entregue no a la gente, sino a los más radicales, ¿no? Estados Unidos no ha querido hacer otra cosa desde hace mucho tiempo y Trump lo tiene claro. Sus normas no solo se aplican a lo económico, sino también a lo político. Acusar a Teherán de querer apoderarse de Oriente Medio, de financiar el terrorismo, son las bazas que están jugando para presionar. Pompeo se preguntaba en la rueda de prensa qué había logrado la revolución islámica en 70 años de historia. Una pregunta que dibuja los trazos de su plan para cambiar el régimen por las buenas o por las malas. Lo que hay que plantearse es si estamos ante un conflicto abierto, si quiere Estados Unidos presionar hasta llegar a la provocación para que entren otros agentes como Arabia Saudí o Israel. Hoy le preguntamos al pueblo iraní, ¿es esto por lo que quiere que se conozca su país? ¿Por ser cómplice de Hezbollah, Hamas, los talibanes y Al-Qaeda? En Estados Unidos creemos que se merecen un destino mejor. Irán en el disparadero sufriendo una especie de chantaje: o lo haces a nuestra manera o te vamos a aplastar. O cambias y haces lo que nosotros queremos y decimos, o tu gente va a sufrir. Pero lo peor de todo esto es que Estados Unidos habla cínicamente diciendo que piensa en la gente de Irán. Se pregunta por sus anhelos, por sus esperanzas, manifestaciones, libertad, derechos, que después ellos no exigen a otros aliados, por ejemplo. Pero es que eso no conviene, así que mejor establecemos unas condiciones que sean imposibles de cumplir y así logramos nuestro objetivo. Y viendo cómo Estados Unidos se plantea negociar, o más bien imponer, desde mi punto de vista, ¿qué tiene pensado hacer con Kim Jong-un? ¿Se fiarían ustedes? ¿En qué condiciones se van a sentar, si es que se sientan ambos a hablar? Estados Unidos tendrá que pensar dos veces sobre el destino de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, ahora bajo el alto riesgo por la provocación militar contra Corea del Norte en conjunto con las autoridades de Corea del Sur. Si leo sus diversos medios, me parece que tal vez la reunión no vaya a tener lugar. Bueno, si no se da, no pasa nada. Y si se lleva a cabo, creo que pueden ocurrir cosas tremendas. Veremos qué pasa. Podemos sentarnos, no podemos sentarnos, ¿qué más da? Claro, ahora Kim no se fía, escucha que seguirá la presión, aunque pueda haber inversiones privadas extranjeras en el futuro, que solo se habla de que se tiene que desnuclearizar él, mientras ve cómo continúan las maniobras entre Corea del Sur a escasos kilómetros de su territorio. Y para colmo, casi le comparan con Gaddafi. Pues, ¿qué quieren que les diga? Viendo cómo terminó el mandatario libio, pues es normal que ni él, ni usted, ni yo nos fiáramos de Trump.
El modelo libio no es un modelo que contemplemos en absoluto cuando pensamos en Corea del Norte. En Libia diezmamos ese país. No hubo acuerdo para mantener a Gaddafi. El modelo libio que se mencionó fue un trato muy diferente. Nunca le dijimos a Gaddafi, oh, vamos a darte protección, vamos a darte apoyo militar, vamos a darte todas esas cosas. No, lo diezmamos e hicimos lo mismo con Irak. Pues de este tira y afloja de estos arrinconamientos de Trump vamos a hablar inmediatamente y nos vamos a trasladar a Madrid. Ya saben que estamos en YouTube, también en Facebook, y para eso hablamos con Fernando Moragón, el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es normal que ahora Kim se esté pensando si sentarse o no a la mesa de las negociaciones con Donald Trump, viendo lo que ha sucedido, como por ejemplo en Irán, y viendo que Estados Unidos, por ejemplo, no detiene esos ejercicios conjuntos con Seúl, ¿no? Sí, efectivamente, muchas gracias por invitarme. Lógico que Kim Jong-un se lo esté pensando, y que luego además también hay que entender que estamos en los inicios de un proceso negociador en los que ambas partes, y en este caso Estados Unidos, está intentando meterle toda la presión posible a Corea del Norte a través de maniobras militares con Corea del Sur, a través de declaraciones diciendo que bueno, que le va a pasar como a Libia, porque forma parte del juego de presiones para intentar sacar los mayores réditos en la futura o hipotética negociación. Bueno, en este caso sí que parece que quiere ofrecer garantías, no como en el caso libio a Kim, pero sí que le está pidiendo una desnuclearización de una manera unilateral, y si no se dan las condiciones que Estados Unidos quiere, parece que no se van a sentar a la mesa. Ha dicho, bueno, si se produce la reunión bien, pero si no se produce, pues bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Esto quita un poco las esperanzas que tiene, por ejemplo, la OEA y la comunidad internacional en todo esto, ¿no? Hombre, evidentemente sí, pero ya digo, la estrategia de declaraciones que hacen la administración de Donald Trump y los famosos tweets de Trump y tal, forman parte de sus campañas de publicidad, de propaganda, y que luego las cosas se cuecen por debajo de la mesa. Es decir, y lo que sobre todo yo insistiría, ahora mismo lo que están haciendo es meter presión, sacar pecho los norteamericanos para que se vea en el mundo que son ellos los que llevan la voz cantante, en unas negociaciones que serán muy largas y en las que hablar pasos adelante y pasos atrás. Estamos viendo, vamos a vivir casi, será mañana o pasado mañana, depende un poco cómo sea la agenda, cómo se va a cerrar un sitio donde se realizaban esas pruebas nucleares por parte de Kim. Parece que el líder norcoreano está dando concesiones, pero como te decía antes, viendo cómo Trump ha tratado a Irán con este plan de acción conjunta, si tú fueras Kim, ¿te fiarías del presidente de Estados Unidos para sentarte a negociar a una mesa? Por supuesto que no solo no me fiaría del presidente Donald Trump, no me fiaría de Obama, no me fiaría de George Bush, no me fiaría de Bill Clinton, no me fiaría en general de Estados Unidos. Es decir, ha demostrado a lo largo de su historia, digamos, reciente, que no es fiable, que no cumple muchas de sus promesas. No, para nada. De hecho, la gran garantía que ha tenido Corea del Norte hasta ahora de que no ha sido atacada ha sido justamente que tenía armas nucleares. Con el tema de Irán, concretamente, Fernando, se está hablando de la imposición de sanciones las más grandes de toda la historia, precisamente, y a mí me suena un poco cínico, por el bien de la gente de Irán, para que se cambie ese régimen. Está entregando a los más extremistas, a los políticos más extremistas a Irán, a otra nueva revolución en la calle. ¿A qué se refiere con esto? Porque parece que impone sanciones, la gente va a sufrir y le van a hacer el trabajo de cambiar el régimen. Es un poco cínico, ¿no? Sí, efectivamente. Esto no es nada nuevo, quiero decir. Estados Unidos, desde sus inicios de la Revolución Islámica, lleva poniendo sanciones de un tipo o de otro y presionando y haciendo guerra sucia, eso es sabido y comprobado, contra Irán. Intentando cambiar el régimen, a veces también estrangulándolo económicamente, como con las anteriores sanciones. No olvidemos una cosa que para mí es muy importante, es decir, ojo, en el tema de Irán toda la retórica del programa nuclear, yo creo que es eso, es propaganda y retórica. Realmente de lo que se está hablando aquí es de petróleo. Se está hablando de petróleo y yo creo que también de intentar cambiar un régimen a toda costa, de exportar valores y democracia, como estábamos acostumbrados quizá con otros presidentes. Estamos escuchando esa retórica continuamente. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros en el Zoom. Un abrazo muy, muy grande. Termino el programa de hoy pues con un pensamiento en voz alta que quizá alguno de ustedes también comparta conmigo. Trump cumple hoy el lema de América primero, pero en varios sentidos. Primero, para lograr sus intereses. Primero, para situarse por encima del resto en cuanto a empoderamiento. Y primero, para lograr sus objetivos, por las buenas o por las malas.
Desgraciadamente estamos de nuevo escuchando, como les decía, esas palabras, las retóricas que nos evocan a momentos de antaño, a cambios de régimen, a esto se hace así porque yo lo digo, al es sospechoso o altamente probable que tengan armas químicas nucleares o que apoyen al terrorismo, ¿no? Sentencias que no hacen más que poner en evidencia que da igual el método, que da igual si se usa el palo o la zanahoria. Estados Unidos va a imponer su ley con Trump, o al menos a intentarlo. Otra cosa es que lo consiga en todos los aspectos. Pero Trump con todo esto puede lograr algo, que aquello que tanto critica sobre gobiernos tiranos, dictadores, sobre egoísmos, dice, se le haya podido contagiar como una enfermedad, ¿no? Y hacerle traer una nueva dinámica a Estados Unidos en la que se establece una especie de supremacismo, lo decía Lafondeur, ¿no? En este caso no con un contenido racista, no me entiendan mal, sino más bien con la hegemonía, con la supremacía como una doctrina a seguir, pero de nuevo esto tiene un riesgo, que es que Estados Unidos, que ese país se quede solo ante todos. Y visto lo visto, parece que está camino de ello. Veremos si logra los objetivos que se ha propuesto. Nosotros nos marchamos, déjenos los mensajes a través de YouTube. ¡Chao!